en estos meses de enero y febrero diferentes salmos, ¿no es cierto? Salmos que, como bien ya explicó varias veces el pastor Alejandro, son los himnos, son las canciones que el pueblo de Israel elevaba a Dios cuando estaban en el templo o cuando iban caminando, porque en aquel entonces había muchas caminatas que se hacían desde los distintos lugares de Palestina hasta Jerusalén. Y bien explicado el pastor esta mañana, subían a Jerusalén. Iban desde distintos lugares y muchas veces leemos en los evangelios cómo Jesús iba desde Galilea hasta Jerusalén a adorar en las fiestas, en las distintas fiestas que los judíos celebraban. Y entonces iban cantando muchas veces, pero también muchas veces iban cantando cuando la pena, la angustia, como cuando fueron exiliados, y hay un salmo que dice que querían colgar ya en el exilio el arpa y el canto, porque no estaba esa alegría en el corazón de ellos. Los himnos hablan no solamente de la alegría, sino que hablan de la realidad de la vida, y muchas veces de los errores y las consecuencias que esos errores traen a la vida. Y yo elegí empezar con el Salmo 3. Dije, el 1 es un salmo muy conocido, que habla de los justos y los pecadores. El 2 habla de Jehová y del reino ungido de Jehová. Pero el Salmo 3 habla de una oración. No solamente un canto, también los salmos son las oraciones, lo que elevaban del corazón a Dios los israelitas. Y habla de una oración matutina. Y yo titulé el mensaje en esta noche, ¿a quién mirar? ¿A quién vamos a mirar? ¿A quién miramos? ¿Qué es lo que miramos? ¿Dónde está nuestra vista puesta como objetivo y como confianza para lo que hemos de vivir? Por eso los invito a que en esta noche podamos analizar este precioso salmo que escribió David cuando escapaba por el monte de los olivos, el mismo monte donde Jesús fue entregado, fue traicionado y fue tomado preso para luego llevarlo a la cruz. Y mientras él escapaba por ese monte de los olivos, él tuvo la oportunidad de escribir este salmo. Él estaba siendo perseguido por los que hacía pocos días habían sido sus propios soldados, aquellos a los cuales él ordenaba y ellos obedecían. Y a la cabeza de estos soldados estaba su propio hijo Absalón, que había usurpado el trono y pretendía quedarse como rey sobre Israel. Un cuadro tétrico, un cuadro en que muchas veces nunca David habrá pensado que eso iba a ser parte de lo que tenía que vivir, que su propio hijo, el primogénito, iba a ser quien desatara un conflicto contra él para arrebatarle el trono. Y entonces el salmo que David escribe, y los invito a leer, no sé si puede estar en pantalla, no, Salmo 3, hoy que tenemos todos la materia, pero no importa. Salmo 3, dice así, ¿lo han encontrado? Muy bien. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová,
Sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Precioso salmo. Siempre, o lo que nosotros podemos ver de este salmo, hay dos o tres cositas que yo quisiera compartir. Lo primero que yo encuentro en este salmo es que siempre habrá enemigos en nuestra vida. Dice el primer versículo: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos. La realidad es que todos tenemos enemigos. Quien no tiene enemigo puede levantar la mano, lo vamos a felicitar todos. Pero acuérdese que dentro de esos que lo vamos a felicitar, alguno va a ser su enemigo. La realidad es que todos, convengamos que todos tenemos enemigos. Aún las personas más queridas en la vida tienen enemigos. David fue el rey más querido por su pueblo. Es más, aún todavía los israelitas lo siguen considerando como el gran rey de ellos, el rey David. Además era querido por Dios. ¿Cómo alguien que es querido por Dios puede tener enemigos? Sin embargo, David tenía enemigos que lo querían dañar, que querían destruirlo y que no aceptaban su reinado. ¿Saben? Jesús tuvo enemigos. Claro, porque uno dice, bueno, pero David fue medio sinvergüenzón. Algunas cosas se mandó. Así que en esas cosas que hizo, algún enemigo habrá cosechado. Y es lógico y es racional pensarlo así. Pero, ¿saben? Jesús tuvo enemigos. Claro, ustedes estarán pensando, claro, los enemigos de Jesús eran los malvados, los romanos. Mirá si estaría acá Alejandro, con flecha y arco, ¿no? Los hipócritas, los fariseos, los sacerdotes, los religiosos de ese tiempo, esos que eran malos. Esos eran los enemigos de Jesús. ¿Saben? Tal vez usted esté pensando así, pero ¿saben? Yo estoy pensando en los que estamos aquí todos hoy. Enemigos de Jesús. Y no es lo que yo pienso, sino que lo que la palabra de Dios habla. Dios tiene enemigos. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 10, porque siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por medio de la muerte de su Hijo Cristo. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre se apartó, cuando el hombre le dio la espalda a Dios, porque cuando pecamos no pecamos contra el otro o contra nosotros, aunque las consecuencias son contra el otro y contra nosotros. Cuando pecamos, pecamos contra Dios. Y el pecar contra Dios nos hace enemigos de Dios, nos hace contrarios a lo que Dios quiere y piensa y vive para nosotros. Lo rechazamos. Y entonces el apóstol dice que en ese tiempo, mientras éramos enemigos de Dios, eso lo dice el apóstol Pablo de parte de Dios, él dice que entregó a su Hijo para que abriese el camino de la reconciliación. No se quedó, como muchas veces nosotros, así que vos sos mi enemigo. Cuando éramos chiquitos, corto fierro, corto mano, corto gancho, cuando te haces un chancho o algo parecido. Dios buscó la reconciliación. Lo cierto es que todos tenemos enemigos. La pregunta es, ahora entonces, no si tenemos o no tenemos enemigos. Ya lo damos por hecho que es así. La pregunta inteligente ahora es, ¿quiénes son mis enemigos? Porque si no vamos a ser como el Quijote, que peleaba contra molinos de viento. Es decir, que cuando uno no sabe dónde está el frente adverso, difícilmente sepa qué hacer para poder combatirlo. El tema es, ¿quiénes son mis enemigos? Muchas veces
Pensamos que nuestros enemigos son aquellos que piensan diferente a nosotros. Y hay una película que fue muy famosa, no sé si fue muy famosa, yo no la vi, así que no sé ni de qué se trata, pero sí me acuerdo del título, y muchos la habrán visto, que es Durmiendo con el enemigo. ¿Cuántas veces dormimos con el enemigo? Y esto no es para los casados, es para todos, aún el que duerme en una cama de soltero, una plaza. ¿Cuántas veces dormimos con el enemigo? Porque no solamente el enemigo es de carne y hueso, como muchas veces pensamos. No solamente Satanás es nuestro enemigo, como muchas veces buscamos como excusa, como aquella mujer que engañaba al esposo, y ustedes ya saben la historia y no la voy a volver a contar, que me decía, o cuando la entrevistamos me dijo, pastor, ¿qué quiere que le haga? A mí me viene Satanás, el enemigo, me tienta y me vence. Y entonces yo no puedo resistir. Y salgo con el hombre, ese que no es mi esposo. Qué bárbaro, ¿no es cierto? El enemigo no es de carne y hueso, aunque sí hay enemigos de carne y hueso. Y muchas veces no son seres espirituales a los cuales le echamos la culpa de nuestros propios pensamientos y, como dice una palabra muy antigua, el apóstol, de nuestra propia concupiscencia, es decir, de nuestro propio interior. Muchas veces nuestro enemigo está en nuestras mentes, está en lo que pensamos, está en lo que reflexionamos, está en las filosofías baratas en las cuales hurgamos y buceamos, está en el éxito, está en el poder y está en la riqueza que muchas veces buscamos. ¿Cuántos enemigos que no son de carne y sangre duermen muchas veces en nuestras camas? Bueno, David se dio cuenta que tenía, pero no uno o dos enemigos. Él dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Tenía millares de enemigos. Y él se da cuenta que todos esos enemigos, en un momento después lo vamos a ver del Salmo, él se da cuenta que es porque se había apartado del consejo de Dios. Lo segundo que podemos encontrar en este Salmo, que nos revela este Salmo, es otra cosa, que no solamente tenemos enemigos, sino que algo que es común a todos es la queja. El Salmo comienza con una queja de parte de David hacia Dios. Es como que si los enemigos que David tenía era por culpa de Dios. Y entonces él empieza con esa queja que muchas veces está a la puerta de nuestra vida, que debido a las circunstancias que cuando nos juegan en contra, lo primero que decimos es, ¿y qué va a ser? Algo que yo escuché anoche. Hoy no está el testigo, o uno de los testigos. Y que no solamente dicen otros, yo sé que acá no la dijo nadie, solo yo. A mí las cosas me cuestan el doble. Todo me cuesta, siempre nos quejamos, ¿no es cierto? Hace poco fui a renovar el pasaporte al consulado italiano, ¿no? Y te dan una vuelta, primero para anotarte, para sacar turno, después tenés que ir, sacarte la foto, que esto, que aquello, bueno, un montón de trámites para darte un pasaporte. Resulta que después de terminar y que me dijeron, bueno, a partir de tal día puede venir a buscarlo, me dijeron, pero no se tiene que olvidar que tiene que traer el certificado de defunción de su mamá, que era italiana, y ellos en un censo y qué sé yo. Y claro, el que se lo tenía que llevar era yo. Mi mamá no podía. Así que bueno, no hay problema, me fui, le dije a mi señora, todo sabía, sí, tenemos el certificado está, lo tiene tu hermano, no hay problema, aquí está, tenés, todo bárbaro. Llegó el día, fui a buscarlo, me fui otra vez hasta Morón, hice la cola, 25 personas adelante, o sea que me comí una mañanita ahí en el consulado. Menos mal que había aire acondicionado, y un calor, hace poquito, antes de las fiestas. Y entonces, ¿qué tal? Lo saludo al cónsul, todo bárbaro, hablando en italiano, parlando italiano,
Y entonces, lo primero que me dice el cónsul, dice, se había traído el certificado de defunción de mi mamá. Me olvidé. Y entonces me dijo, dice, pero no te doy el pasaporte. Pero te lo traigo. No hay pasaporte. Sabés que los italianos somos medio todos torrantones, ¿viste? Entonces ellos, que la saben todas, ¿qué te voy a dar el pasaporte? Te doy el pasaporte y no te veo más. Hasta dentro de 10 años, que no le tenga que renovar. Así que, bueno, dice, me lo va a tener que traer y después le doy el pasaporte. Todo me cuesta el doble, porque tuve que perder otra mañana. Pero la culpa no era de Dios, ni de mis enemigos. La culpa era mía. ¿Y cuántas veces la queja forma parte de nuestra vida? Todo me cuesta el doble, todo me sale mal. Y buscamos responsables en esta queja de lo que yo hice, porque el que me olvidé fui yo, no fue el cónsul. El que no le llevó el certificado fui yo, no fue mi señora. No fueron mis hijos, no fue el pastor Alejandro Biondi. Y entonces, como no tenemos a quien echarle la culpa, todo me cuesta el doble. Y así estaba David. Así estamos muchas veces cada uno de nosotros, en el error, en el dejar del consejo de Dios. Y entonces después, cuando vivimos según nos creemos nosotros y creemos que podemos hacer, cuando las cosas no nos salen como corresponden, empezamos a buscar enemigos y culpables. Es cierto que hay enemigos, pero muchas veces hay enemigos que nosotros creamos por nuestros propios modos de vivir, que se transforman en nuestros enemigos, porque no seguimos el consejo que Dios nos da. Y así pasó con David. David no siguió el consejo de Dios, porque lo que estaba viviendo era consecuencia de su pasado. Y ahora lo vamos a ver más adelante. No es que esto le ocurrió porque, bueno, viste qué malos que eran los que querían destruir a David. Qué mal hijo que era Absalón. Absalón no había salido de un repollo, ni se había criado aislado y solo en medio del campo. Muchas veces pasa lo mismo con nosotros. Ahora, no solamente David en la Biblia se quejó. Voy a repasar algunos ejemplos más. No solamente este. Marta, ¿se acuerdan de Marta? La hermana de Lázaro, los amigos de Jesús. Marta era la que trabajaba, la que lo atendía, la que le hacía las pizzas con cebolla y las empanadas con ajo, y después invitaba al pastor Alejandro y le daba. Esa que lo atendía de 10. Marta. Resulta que Marta lo manda a llamar a Jesús cuando su hermano enfermó. Y Jesús se hizo el distraído, parece. Y llegó 4 días después que su hermano había muerto. Es decir, que llegó un poquito tarde, ¿no? Y ella sabía que podía llegar antes, porque ella sabía que estaba ahí nomás, a pocos pasos de Betania, donde ella vivía. Así que cuando Jesús viene, dice Juan capítulo 11, versículos 20 y 21, dice que Marta salió al encuentro de Jesús. Y dice entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses, a ver si lo puedo decir bien, ¿no? Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Ahí me salió lo Biondi, ¿no? Se quejó. No sabía por qué, pero se quejó. Ahora nosotros pensamos en Marta, claro, que era la que estaba afanada. Pero después, más adelante, habla de María, aquella que había escogido, según el Señor Jesús en una oportunidad, la mejor parte, es decir, la espiritual. Porque la otra era como farina, carnal, viste, el calentón, ¿no? Los tanos, que somos así. María era la espiritual. ¿Y saben qué dijo María? Me sorprendió. Capítulo 11, versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. ¡Qué espiritual! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¿Cómo me gustaría ser como María? Pero
¿saben qué le dijo mientras estaba postrada a sus pies? Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las mismas palabras que la hereje Marta. Es decir, que esto del reproche está en todos. Nadie puede decir yo no. Le acepto, hermano, pastor, que tengo enemigos, porque son tan malos, yo tan bueno, pero bueno. Pero yo reprochar jamás. Yo decir esto de que todo me cuesta el doble, mentira. Yo siempre estoy con el buen espíritu. La realidad es que no solamente Marta, no solamente María, no solamente David vivieron quejándose contra Dios, sino que los discípulos también encontré en la Biblia que se quejaron. Un día Jesús estaba tan cansado de predicar, porque predicar cansa, aunque algunos dicen que no, cansa y trae sed. A mí me lo trajo hoy Kevin, el agua, lo mandé a buscar y me trajo el agua. Los discípulos salieron, Jesús estaba cansado y dijo, muchachos, llévenme al otro lado, quiero descansar. Y entonces estaba tan cansado que se quedó dormido en la barca. O se hizo el dormido. Porque dice que en medio del lago se levantó la tempestad. Ustedes conocen la historia. Y el agua entraba a la barca, así que lo habrá mojado a Jesús. Por más dormido que estés, cuando te tiran un vaso de agua en la cara, te despertás enseguida. Y Jesús seguía dormido, ¿no? Y entonces sus discípulos, al ver que Jesús estaba dormido y que la tempestad se los estaba comiendo, dice Marcos capítulo 4, versículo 38, y Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y despertándole, le dijeron, maestro, otro reproche. ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿Cuántas veces habremos dicho lo mismo a Dios? Señor, yo que te sirvo, yo que te soy fiel, yo que esto, yo. Y tú no tienes cuidado de mí. ¿Por qué permites que esto pase en mi vida? Y nos parecemos a los discípulos. Pero no solamente un hombre, dos hermanas, un grupo de hombres como los discípulos, sino que un pueblo entero también vivió quejándose, y era el pueblo de Israel. Después de 400 años de haber vivido en esclavitud, y que Dios mandó a Moisés para liberarlos, y que ellos ya libres de la esclavitud, estaban caminando por el desierto donde Dios los alimentaba, porque ellos no sembraban ni cosechaban, y donde Dios abría de la peña agua en medio del desierto, en varios momentos, y yo solamente voy a citar a dos, se quejaron contra Dios. Dice Números 11, capítulo 1, versículo 10, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y los oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y en Números 21, 5, unas hojas más adelante, dice, y se quejó el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Mire cómo se quejaban. ¿Por qué nos sacaste de la esclavitud? Encima se quejaban de lo bueno que había hecho Dios. ¿Por qué nos sacaste de la esclavitud? No hay pan ni agua. Y ya estamos hartos de esta pésima, en otros lados dice esta liviana comida del maná. Eran libres, comían de arriba. ¿Cuántas veces nos quejamos de lleno? ¿Cuántas veces nos quejamos porque tenemos de más? Y otro que tal vez haya tenido una razón valedera para quejarse fue Job. El único que lo podemos, yo por lo menos lo digo, bueno, lo vamos pero también se quejó. A pesar de que la Biblia dice que con todo esto Job no pecó. Él dice en el capítulo 10, versículo 1, ya estoy harto de esta vida, por eso doy rienda suelta a mi queja.
rienda suelta a mi queja y desahogo la amargura de mi alma. Pero no solamente yo estoy hablando de la queja y de los que se quejan, sino que quiero traer también que hubo muchos hombres que en medio de dificultades, en medio de opresión, en medio de circunstancias que no eran nada fáciles, supieron mantenerse en pie, supieron mantenerse firmes, sin queja y sin reproche. Daniel y sus amigos, cuando tenían que adorar a dioses que no eran Jehová, ellos prefirieron pasar el horno de fuego los amigos, el foso de los leones Daniel, pero adorar a Dios. O Esteban, Hechos capítulo 7, versículo 59, mientras era apedreado por confesar a Jesucristo, dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba a Dios y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él se podría haber quejado, ¿por qué? Por predicar tu palabra, Jesús, tú permites que me apedree. Pero nada de eso pasó en la vida de Esteban. Por eso aprendamos que en la vida hemos de tener circunstancias adversas. Bien lo enfatizaba Alejandro esta mañana. Todos hemos de tener circunstancias que no nos agradan. Todos tendremos momentos difíciles. Aprendamos de Esteban, aprendamos de Daniel, aprendamos de los amigos de Daniel, que aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio del conflicto, ellos pudieron mantenerse fiel y sin queja delante de Dios. Ahora David empieza el salmo quejándose, empieza el salmo mostrando que tiene enemigos, pero él en medio del salmo se da cuenta, vuelve en sí como el hijo pródigo, y entonces él puede recapacitar de lo que estaba haciendo y viviendo, y él cambia el salmo y le da otro enfoque, porque hay otro enfoque en su vida. Y él dice, recordando los momentos vividos, él dice, pero Dios es mi escudo. Cuando él cuidaba las ovejas de su padre, el león y el oso merodeaban allí el rebaño, y cuando esto pasaba, Dios era su defensa. Él se acordó que cuando enfrentó al gigante, Dios le sostuvo la onda. Él se acordó que cuando el rey Saúl lo perseguía, Dios le dio escondido, Dios le dio lugar para esconderse. Cuando vivió en el exilio, Dios lo cuidó del rey Gad. Cuando salía a la batalla, Dios era el escudo en su vida y en la de su ejército. Así lo expresa en el versículo 3, mas tú, oh Dios, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. David se da cuenta de su error. David se da cuenta de que no estaba confiando en Dios, de que había cambiado la mirada, de que había dejado de confiar en el que se puede confiar. Y entonces ponía la mirada en sus enemigos, ponía la mirada en las circunstancias, pero nunca en Dios. Y él recordó que cuando su vista estaba puesta en Dios, él había sido más que vencedor. Él se había olvidado del Salmo 40, que había escrito en el versículo 2 y en el versículo 3, dice, me sacó del pozo de la desesperación, Jehová me sacó del lodo cenagoso y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Y luego puso en mi boca cántico nuevo de alabanza a él. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. David pudo sacar de su mente lo que no edifica. David pudo sacar de su pensamiento lo que no sirve y poner en su mente lo que edifica Jehová. Es por esto que pudo mirar hacia atrás y recordar cuán grande es Dios. Como cantamos muchas veces. Cuán grande, podríamos cantarlo, ¿no? Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Y él al entender esto, él dejó como en tiempos cuando era mozo, que su basamento, que su fundamento en la vida de él sea Jehová. Y cuando esto pasó, él puede encontrar dos cosas
Él puede encontrar, y lo dice en el versículo 5, lo primero que él encuentra es descanso para su alma. Él dice en el versículo, yo me acosté y dormí. ¿Saben? Solo puede dormir, no voy a hablar de dormir porque ya lo habló esta mañana el pastor, solo puede dormir quien está seguro. Cuando hay inseguridad, cuando hay inquietud en nuestra vida, difícilmente puedas conciliar el sueño. Pero cuando uno está seguro, uno apoya la cabeza en la almohada, aún a los que nos cuesta dormir, y descansamos. Cuando uno sabe que la fortaleza en la cual está refugiada es invencible, uno descansa, uno duerme. Solo Dios es invencible. Solo Dios puede ser la fortaleza en la cual puedas refugiarte. Ahora, cuando uno pudo dormir y descansar, tranquilo, con un sueño profundo, ¿qué pasa después? Después del sueño, ¿qué te pasa? Te despertás. No hay mucha ciencia. Si le hubiese preguntado a Kemuel, me lo hubiese dicho. Después que te dormís, te despertás. Y entonces dice que en el sueño profundo, dice el salmista, y me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Cuando uno duerme profundo, el despertar es en paz. Cuando uno duerme profundo, en el despertar no hay quejas. Y aunque haya enemigos, hay seguridad, porque sabemos quién nos defiende. Miren, Judas, el apóstol, dice en el capítulo 1, versículo 24, que Dios es el único que puede guardar nuestras vidas. El único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecernos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Pero también en el versículo 7 dice David, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebraste. Está tranquilo, porque aunque haya enemigos delante de él, él iba a enderezar mesa delante de él en presencia de sus angustiadores. Así lo dice en el Salmo 23. David recupera entonces la confianza en Dios y el Salmo cambió. El Salmo había empezado quejándose, había empezado hablando de la multitud de los enemigos, lo cual evidenciaba una falta de fe y de confianza en Dios. Pero él lo concluye con un canto de victoria. La que encontró, o el que encontró cuando él volvió a confiar en Dios. Es por eso que él puede decir, como el profeta Eliseo, cuando el rey de Siria lo había rodeado, porque Eliseo le contaba al rey de Israel lo que el rey de Siria iba a hacer, y entonces cuando el rey de Siria trataba de atacarlo, el rey de Samaria ya sabía lo que iba a hacer y entonces podía contrarrestarlo. Y cuando el rey de Siria se enteró que todo esto lo hacía Eliseo, dice que rodeó la casa de Eliseo. Y entonces ahí salió el siervo. Y cuando vio todo el ejército, 1 millón de personas rodeándolo, a uno solo, que era Eliseo, entró y le dice: Eliseo, estamos muertos, porque los enemigos son millares. Y Eliseo, que estaba refugiado en la fortaleza invencible que es Dios, dice en 2 Reyes 6:16, y Eliseo dijo a su criado: no tengas miedo, no tiembles, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y las mismas palabras las dice un gran rey de Israel, Ezequías. Ante una circunstancia parecida, estaba Senaquerib, el rey de Asiria, no de Siria, de Asiria, rodeando ahora Jerusalén. Y eran incontables, dice la palabra de Dios. Y el pueblo estaba atemorizado. Y dice 2 Crónicas 32:7,
Así les dice Ezequiel, el rey, a su pueblo: esforzaos y animaos. Es lo que Dios te dice hoy a ti. Esfuérzate y anímate. No temas, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. Y las mismas palabras que el profeta, él dice: porque hay más con nosotros que con ellos. ¿Y sabes por qué hay más con nosotros que con ellos? Por lo que dice el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos si Dios es por nosotros? Que vengan nomás, acá los esperamos. ¿Quién contra nosotros? ¿Cuál es tu enemigo? ¿Contra qué estás luchando? ¿Cuál es la adversidad que no te deja dormir ni despertar en paz? ¿Cuáles son las adversidades de la vida que te están dañando? Si Dios es tu refugio, si Dios es contigo, ¿quién se puede atrever a estar contra ti? Aquellos que vayan contra ti, dice el Señor, lo harán sin mí. Por lo tanto, nosotros tenemos la victoria segura, no de nuestro capricho, sino de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso, volvamos sobre nuestros pasos. Si como David estamos desviando nuestra vista de quien puede ser la única fortaleza invencible, Dios. Y pongamos nuestra vista como David en Dios. Por eso cuando él estaba huyendo de su hijo, él tiene que parar ahí en el Monte de los Olivos, darse cuenta de lo que estaba viviendo y después nuevamente volver sobre sus pasos y enfrentar otra vez Jerusalén, sabiendo que la victoria era suya. Porque aunque los enemigos fueran millares, eran más los que estaban con David que los que estaban en contra, porque con David estaba Jehová de los ejércitos. Así lo dice Pablo: pues, ¿qué diremos si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? Y dice en 1 Juan capítulo 4, también para reafirmar esto: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, hablando de Satanás, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en medio del mundo. Y cada uno de ustedes, aquellos que tienen su fundamento en Cristo, han sido sellados con el Espíritu de Dios. Y ese es mayor que el que está afuera. No tengan miedo, descansen en Dios, fíense en Dios, pongan toda su atención en Él, porque cuando eso suceda en tu vida, entonces la salvación de Jehová será segura sobre tu vida. Pero Él termina: la salvación es de Jehová. Y Él termina con una frase que es oportuna para este tiempo que como iglesia estamos viviendo. Porque si bien Dios bendice en forma individual, Dios bendecía a David, Dios bendijo a sus discípulos, Dios bendijo a Job a pesar de lo que pudo decir Job, Dios bendijo a María, a Marta. Él dice: sobre su pueblo sea tu bendición. La suma de la victoria de cada uno de nosotros como hijos de Dios, es bueno que la podamos vivir juntos. Para que yo me goce de tu victoria y tú te goces de la mía. Y para que Dios se goce de la victoria que nos da a todos juntos. Por eso bendice a su pueblo, dice David. Por eso este año que podamos vivir juntos la bendición de Dios. Que nuestra vida y nuestra vista esté enfocada en Él, para que juntos podamos vivir para su gloria. Por eso que empecemos este año entendiendo esto que es prioridad, la Iglesia de Jesucristo. Y ya van a aparecer los carteles: mejor juntos.
Este es el mensaje de Dios en esta tarde para su iglesia. Este es el mensaje de Dios para tu vida. Que enfoques tu vida. ¿A quién mirar? A Dios. Para que juntos con su iglesia podamos vivir de triunfo en triunfo. No hay nada más lindo para un cristiano que ver que la obra de Dios crece. No hay mayor satisfacción en aquellos que aman a Dios que ver cómo su obra se agranda y se extiende. Y solamente la obra de Dios se agranda y se extiende cuando tú, en forma individual, enfocas tu vida en Dios, pero después te añades al pueblo que también tiene enfocada su vida en Dios, para que juntos podamos extender el reino aquí en donde Él nos ha puesto. Desafío para tu vida personal, desafío a la iglesia como pueblo de Dios. Que podamos vivir esto, este año 2016, para que cuando esté finalizando podamos decir acción de gracias por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios nos bendiga. Y ahora sí vamos a participar de la cena juntos.